días a todos. Estamos muy contentos de tener este seminario itinerante, y recibir a Fernando Vidal y, bueno, a dos comentaristas verdaderamente de lujo. Muchísimas gracias a los tres por haber aceptado venir al seminario y pues exponer sus ideas, discutir con nosotros el texto de Fernando Vidal, el libro que se llama Performing Brains on Screen. Vamos a tener una dinámica similar a otras veces. Fernando, que es el autor del libro que se va a presentar, va a hablar primero, unos 30 minutos, y luego hablará el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, hará un comentario y posteriormente la doctora Nuria Valverde. Voy a ir presentándolos poco a poco, conforme vayan participando. Y bueno, pues sin más solución de continuidad, Fernando es profesor de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados en el Centro de Investigación en Antropología Médica de la Universitat Rovira i Virgili. Realizó estudios de posgrado en Psicología e Historia y en Filosofía de la Ciencia en las universidades de Ginebra y París, y obtuvo la habilitación en la École de Hautes Études en Sciences Sociales. Hasta 2012 fue investigador permanente en el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia en Berlín, y tras haberse dedicado por muchos años a la historia de la ciencia, a la historia de las ciencias humanas desde el Renacimiento al presente, actualmente se enfoca en la antropología médica y la fenomenología. En 2017 fue elegido miembro de la Academia Europea y en 2021 recibió el Carlson Award en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria académica en la historia de las ciencias humanas. Algunas de sus publicaciones son Somos nuestro cerebro, la construcción del sujeto cerebral, que publicó con Francisco Ortega en Alianza 2021, The Science of the Soul, The Early Modern Origins of Psychology, de la Universidad de Chicago en 2011, The Locked-in Syndrome, Perspective from Ethics, History and Phenomenology, que salió en una special issue de la revista Neuroethics de 2020. Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias por estar aquí, por presentar tu libro, que bueno, es un tema muy interesante para la historia de las ciencias, de la medicina y en general del arte, del cine. Pues adelante, por favor. Gracias a todas y todos, especialmente a ti, Laura, y a Carlos López Beltrán, que bueno, que no puede estar hoy, por la invitación a participar a este seminario itinerante, y también, por supuesto, gracias a Nuria y a Jesús por bueno, el tiempo que le han dedicado a este libro, realmente muy generoso de su parte. En todo caso, espero que el libro les haya divertido. Yo no voy a entrar en demasiados detalles sobre el libro, ni voy a dar ejemplos, porque es un libro que está lleno de ejemplos y sería muy difícil hablar de materiales, sobre todo que el análisis de las películas siempre toma tiempo. Entonces, lo que pensé que iba a hacer es decir algo sobre la composición del libro, sobre su contenido, esbozar su contenido y también resumir su argumento principal o sus constataciones principales, ¿no? El libro, creo, se caracteriza por una especie de contraste, ¿no?, entre la sobreabundancia de los materiales tratados, porque discuten más de 200 películas y de una cantidad muy considerable de películas de diversos géneros, y de una cantidad considerable de historias de lo que se conoce como
Pulp Fiction, revistas norteamericanas de ciencia ficción de los años 20 y de los años 30. Entonces un contraste entre esta sobreabundancia de los materiales tratados y la aparente simplicidad, yo espero que sea nada más que aparente, casi diría la trivialidad de sus argumentos, o más bien de sus constataciones principales, a las que voy a llegar más tarde, ¿no? Mirando el libro terminado me da un poco esa impresión, ¿no es cierto? Tengo miedo de que algún crítico diga, tanto trabajo, tantos materiales para esto. Bueno, vamos a ver si es así o si no es así. Mis comentaristas me lo dirán, ¿no? Desde el punto de vista de la composición del libro, lo primero que hay que decir es que este libro es una extensión, como una extensión, digamos, de cierta manera sobredimensionada del último capítulo del libro anterior, que, bueno, tengo la edición inglesa aquí, Being Brains, Making the Cerebral Subject, en coautoría con Francisco Ortega, que está aquí en el público, y que se publicó efectivamente el año pasado como Somos Nuestro Cerebro, en castellano. El último capítulo de ese libro trata de lo que llamamos el sujeto cerebral, y ahora voy a explicar de qué es, en el cine y la literatura. Y Francisco se ocupó más del lado literario, yo me ocupé más del lado del cine, y bueno, este libro, el nuevo libro, es como una gran extensión de ese capítulo. Es un libro, el Being Brains, Making the Cerebral Subject, es un panorama histórico y en la cultura contemporánea de lo que llamamos el sujeto cerebral. Y el sujeto cerebral, ¿qué es? Es simplemente la idea de que somos esencialmente nuestro cerebro, de que el ser humano es esencialmente un sujeto cerebral en la medida en que, en el fondo, la única parte del cuerpo nuestro que no se puede reemplazar por el órgano de otra persona, o artificial, es el cerebro, porque si se nos reemplaza el cerebro, pues perdemos nuestra identidad personal. Being Brains trata de esa figura antropológica del sujeto cerebral, que es una manera de entender al ser humano desde un punto de vista histórico y en diversos campos contemporáneos, ¿no? Especialmente a partir de mediados del siglo XX, ¿no? Y como dije, dedica el último capítulo a la manera en que la literatura y el cine, de cierta manera, ponen en escena a esta figura antropológica del sujeto cerebral a través de sus tramas, a través de sus personajes, etc. Ahora, en el momento en que escribimos ese libro, yo ya llevaba varios años, bastantes años en realidad, juntando materiales cinematográficos, en realidad muy poco a poco. Performing Brains on Screen es un libro que se hizo a lo largo de un montón de años, paralelamente a otros proyectos. De hecho, es un libro que está, de cierta manera, en composición desde hace tanto tiempo que una de las primeras veces que hablé del tema fue justamente en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, en México, en el año 2011, a finales de 2011, ¿no? Pero esto no quiere decir que es lo único que he hecho a lo largo de los años, ¿no? A lo largo de los años sí beneficié de muchas colaboraciones, especialmente en Río de Janeiro, de muchas conversaciones, de muchas presentaciones de diversos aspectos del tema y sobre todo de la generosidad de mucha gente que, al escuchar charlas sobre el tema o al leer algunos de los artículos que fui publicando a lo largo del tiempo, tomaron la iniciativa de agregarme material, ¿no? Decirme, ¿no viste esta película, aquella película? Tendrías que ver aquello, ¿no? Incluso mucha gente que me ha mandado ficheros, me ha mandado películas, y entonces esto ha sido una especie de, un poco como
tonel sin fondo, ¿no es cierto? Es un material, un corpus de materiales que no tiene fin. De hecho, infelizmente, cuando termine el libro, una de las primeras personas que lo vio me dijo, aquí falta tal y tal película. Bueno, pero ya, claro, yo estoy preparado para que falten películas porque es inevitable. Pero una cosa que es importante para la composición del libro es que hoy en día, 2022, se encuentran en YouTube, por ejemplo, muchísimas más de las películas que yo trabajé que cuando yo empecé, digamos, hace 10 o 12 o 13 años, ¿no? Entonces, bueno, fue una aventura interesante. Yo tenía algunos Boys y Girl Scouts con acceso a páginas que yo nunca quise saber cuáles son, en donde me encontraba materiales, ¿no es cierto? Aquí hay mucho, bueno, es un trabajo que exige mucha actividad de detective clandestino, digamos. Y le debo mucho a gente, profesionales y aficionados por la generosidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a lo largo de los años sí, publiqué algunos artículos, no muchos, sobre el tema, y claro, están desarrollados, incorporados, expandidos, retrabajados, finalmente integrados en el libro, pero a una escala mucho mayor que lo que se encuentra en los artículos publicados, ¿no? En cierto momento yo me pregunté, bueno, ya tengo publicado varios artículos sobre este tema, ¿vale la pena hacer un libro? Evidentemente la respuesta que di fue afirmativa. Entre paréntesis, no les he mostrado la tapa del libro. Esta es la tapa del libro. Como ven, tiene una imagen muy poco convencional, muy imaginativa, que se la debo a uno de mis mejores amigos y más antiguos amigos, Martín Malamud, un dibujante argentino de enorme talento, que creo está por ahí en el público. No te enrojezcas, Martín, no pasa nada. Y ha hecho una tapa fantástica. Ha hecho una tapa fantástica. Ese es el libro. Bueno, entonces la pregunta sí. Llegué a la conclusión de que valía la pena dedicar un libro al tema, y creo que la razón principal por la cual me parece que valía la pena es porque a lo largo de los años tomé conciencia. Yo soy aficionado al cine, pero no soy necesariamente cinéfilo, y voy a decir que mucha de la gente que se ocupa de los tipos de materiales que yo he trabajado empiezan como aficionados, como fanáticos de ese tipo de cine de serie B o de ciencia ficción o de lo que sea, ¿no es cierto? Entonces transforman su pasión en un estudio académico, ¿no? Y yo no, yo llegué al cine a partir de, bueno, las cuestiones que trata el libro Big Brains, pero sin que el cine sea el centro, ¿no? Hoy en día ya me he transformado, ya formo parte de esa comunidad de gente que adora las películas de cine B, de serie B, las películas malas, ¿no? Lo que se llama paracinema. Pero no empecé siendo uno de ellos. Pero sí llegué a la conclusión de que el cine sobre este tema merecía un libro, porque es efectivamente uno de los espacios históricos y culturales más importantes en donde se ponen en escena, se conceptualizan por medio de la performance, y ya voy a decir algo sobre esta idea, las creencias, los valores, los desafíos, los dilemas que conlleva la antropología del sujeto cerebral, y en realidad prácticamente cualquier otro tema, cualquier otro dilema, otra problemática de valores que de la cultura contemporánea. Entonces, pues sí, me parecía que como tal valía la pena dedicarle un libro específico a este espacio, ¿no? A este espacio cultural. Importante, y esto
fue toda una negociación con la editorial, porque ellos querían ponerle un título al libro, un título mucho más aburrido, mucho menos interesante, mucho más, de cierta manera, académico, y yo les dije no, porque el libro es Performing Brains of Creed. No, pero performance tiene que ser representación. Yo dije, no, no es representación, es performance. Performance es una palabra que es, y esto forma parte de las reflexiones teóricas del libro, performance es una palabra que en realidad es bastante difícil de traducir, porque no se reduce a actuación, ¿no? Es actuación, es puesta en escena, bueno, hay toda una serie de connotaciones. En todo caso, sobre todo lo que yo quiero transmitir al usar esta palabra es que no se trata de estudiar la representación del sujeto cerebral en el cine, ¿no? Es decir, no se trata de tratar al cine como un reflejo de una problemática o de una idea del ser humano o de una serie de problemas que existen fuera del cine, fuera de su ámbito propio, ¿no? en otro espacio, sino que se trata de poner en relieve la idea de que el cine funciona no solo como un espacio receptivo, sino como un mecanismo sociocultural activo que contribuye de manera fundamental a suscitar, a fabricar, a crear y a hacer evolucionar las creencias, los valores, los problemas, etcétera, de la sociedad contemporánea, ¿no? Es decir, va mucho más allá de lo que evocan las palabras representar y reflejar. Y también hay otro punto importante en relación con la noción de performance, y es el contraste entre el cine, en este caso, pero en general se puede decir del arte, y los discursos académicos, ¿no? Especialmente los discursos filosóficos, porque sujeto cerebral, pues las preguntas que se tratan es, ¿somos nuestro cerebro? ¿Qué relación, qué papel desempeña el cuerpo, el cerebro, las funciones psicológicas en la identidad personal, en la definición de la persona? Son en gran medida cuestiones filosóficas. Y cuando se las trata en el ámbito de la filosofía o de las ciencias neurocognitivas, en general se las trata primero con una dimensión normativa, y por otro lado de una manera a llegar, y esto me parece por supuesto normal, a llegar a una conclusión más o menos clara, ¿no? Se llega a una conclusión de que sí, somos nuestro cerebro de tal manera, o no somos nuestro cerebro porque tal o cual cosa. Entonces se llega a una conclusión relativamente clara, mientras que el cine y el arte en general puede mantener, no necesita decidir, no necesita llegar a una conclusión, ¿no es cierto? Puede mantener un carácter polisémico, un carácter sugerente, un carácter evocador. Y esto me parece importante por algo que voy a decir después de lo que voy a decir ahora, que es lo siguiente. Hay otra razón por la cual me parecía importante tratar este tema en el espacio artístico, cinematográfico en este caso, y es que hay muchísimo comentario, hay bibliotecas enteras sobre la relación entre cine y filosofía, cine como filosofía, filosofía como cine, etc., ¿no? Todas las configuraciones posibles. Ahora resulta que, por lo menos en los temas que a mí me han interesado más, hay una cierta tendencia a examinar el cine a partir sobre todo de las tramas y los diálogos, ¿no es cierto? Es decir, de aquello en donde la problemática filosófica, o donde la problemática política, o donde la problemática ética, etcétera, se encarna de la manera más explícita. Y parte de mi argumento, aunque yo no creo que siempre lo haya puesto en práctica, yo lo he podido poner en práctica, es que justamente esto es un error, es decir, lo que hay que tomar en cuenta es el cine como performance y tomar en cuenta los mecanismos específicamente cinematográficos del cine, lo que tiene que ver con, bueno, pues
con los movimientos de cámara, con los planos, con la puesta en escena, ¿no? Es decir, que hay que tratar al cine como lo que es decir, un arte en movimiento, y muchos de los comentarios filosóficos sobre, bueno, filosofía y cine, para decirlo brevemente, no toman en cuenta esta dimensión, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo quiero decir también sobre el cine como algo que no concluye, y el arte en general como algo que no concluye, que no decide, que no llega a conclusiones unívocas, es que a mí me parece que con esto el cine demuestra que hay algunos problemas fundamentales de nuestra sociedad, que son más antiguos, por supuesto, que nuestra sociedad, que son problemas que no tienen solución, sino que son problemas que desempeñan una función estructural como problemas abiertos que persisten, ¿no es cierto? Es decir, que la filosofía de cierta manera, no voy a decir que se equivoca cuando llega a conclusiones aparentemente definitivas sobre estos problemas, pero sí que da una impresión equivocada, transmitiendo la idea de que son problemas que pueden tener solución, ¿cierto? Es decir, el problema, por ejemplo, la pregunta de ¿qué somos? ¿No? Una pregunta muy general, muy antigua, ¿qué somos? ¿Qué es la identidad personal? ¿Cómo se debe definir una persona? Bueno, pues son preguntas que no tienen solución. Son justamente preguntas que desempeñan un papel estructural como problemas abiertos en la historia de la cultura. Y esto es algo que el arte y el cine, en el caso del libro, al no llegar a conclusiones definitivas y al dejar abiertas posiciones que pueden parecer contradictorias, transmite esta idea, ¿no es cierto? Declara de manera performativa que son problemas que, por definición y por su función, van a quedar abiertos, ¿no? Entonces, estas son un poco algunas de las ideas que me animaron a hacer este libro, ¿no? Bueno, habiendo dicho esto, quiero que dediquemos un minuto a ver un clip, porque otra cosa que no dije es lo siguiente, que todos los libros sobre cine son libros escritos, son libros de texto, son libros que están hechos con texto, que a veces tienen fotogramas, tienen ilustraciones, tienen imágenes, pero nunca, por razones que tienen que ver con los permisos que no dan las productoras, o cuando se pide, dicen, bueno, sí, pues le permitimos mostrar 10 segundos de esta película y nos tiene que pagar $5.000. Entonces, los libros sobre cine resulta que son libros que no muestran imágenes de movimiento, lo cual es un disparate. En realidad es extremadamente frustrante hablar sobre cine y leer sobre cine por esta razón. Entonces, antes de ir más allá, les voy a mostrar por lo menos un clip de una película de 1953 que se llama Donovan's Brain, que es, yo creo, una de las mejores películas dentro de esta gran masa de películas de serie B de la que yo he tratado. Y bueno... Fernando, hay que decir a los asistentes sí, que además se pueden ver otras imágenes en academia.edu. Ahí está en el chat, está la dirección, si quieren ir viendo, que será una idea de Nuria y Fernando. Si el público quiere ir viendo otras imágenes aparte de lo que él va a mostrar para hacerse una idea. ¿Ok? Perdón por la interrupción. Voy a compartir la pantalla y vamos a mirar este clip de 1 minuto más o menos. Second success of the day. Doctor of Science who plays Miracle Man on the side. Tell us why. Jan, please. 40th minute. Tissue regains color, complete recovery from surgical shock. It's simple, Frank. We have blood banks, bone banks, eye banks, corneal transplants from dead to living. Jan, arteries resuming pre
operative state at the time. So what? Preservation of tissue is nothing new. Why risk a jail sentence for that? If this brain lives, maybe we can discover how it thinks. Impossible. It can't see, it can't hear, and it can't feel. The brain itself can't. That's why this one feels no pain, even though still alive. But this brain contains all the knowledge and experience of Warren Donovan's entire life. In other words, all his thoughts. The impulses of these thoughts then must still be alive. You're just guessing, aren't you? What do you think is registering on the oscillograph? I'm a doctor, not an electrician. For all I know, that thing would move even without the brain. Let's see, fluid level has dropped 2 millimeters. Do you suppose it could be absorbing nourishment? Well, must be something, will you, pal? If anyone ever asks any questions about this, you don't even know my name. Well, see you. Where are you going? Still 11 bottles left in that case. Why don't you take them home with you? Good idea. I'm supposed to be home. What about the stew? All right now. Put in here, please. I'm not budging an inch as long as Mr. Donovan's brain is still alive. Bueno, es una escena sensacional donde hay muchísimas cosas. Por eso, fíjense que además de estar el famoso cerebro en una cubeta, the brain in a vat, hay todo un diálogo, hay cuestiones de género, hay 1000 cosas que podríamos pasar 1 hora nada más que en esta escena. Además, hay una pequeña anécdota, que es que la actriz es la futura Mrs. Reagan, Nancy Davis. Cuesta reconocerla ahí. Tengo que cerrar la ventana porque se acaba de levantar en Barcelona una de esas tormentas bestiales, que es casi un huracán. Tengo que cerrar un par de ventanas porque si no, no vamos a poder seguir. Ya vuelvo. En lo que regresa el doctor Fernando Vidal, les quiero compartir un enlace donde se puede ver la película de la cual nos acaba de mostrar un pequeño fragmento. En ese enlace la pueden ver completa, para quien tenga interés. Bien, entonces ya ven que el problema es, y es siempre el mismo cuando se trabaja sobre el cine, pues a partir de un tema siempre hay un recorte, siempre hay muchas cosas que se pierden, siempre hay una selección estrecha, y uno de mis deseos es que efectivamente la gente que lea este libro, o que lo mire, o que sepa que existe, vaya a buscar algunas de estas películas y las mire, ¿no? Bueno, voy a dar un esbozo rápido del contenido del libro. El primer capítulo, bueno, esboza la historia del sujeto cerebral y trata de, bueno, cuestiones de presentación general, teórica sobre filosofía y cine, desarrollando un poco lo que dije, también sobre análisis fílmico, interpretación, cuestiones de género cinematográfico, porque el género cinematográfico es un concepto que se utiliza mucho y muchos análisis recortan, ¿no?, por género, ciencia ficción, horror, gore, lo que sea, pero hay mucha porosidad, hay muchas conexiones entre los diferentes géneros, y yo opté por no utilizar esta categoría de manera sistemática, porque el tema es verdaderamente transversal, ¿no? Sí le dedico un apartado bastante importante a las películas de serie B, porque son películas que, en donde se encuentran muchas puestas en escena de el sujeto cerebral, los cerebros, etc. Ahora voy a hablar de este tema. Y de hecho es interesante en la perspectiva del análisis de las temáticas teóricas, filosóficas, que al fin y al cabo, a mí por lo menos, las películas estas de serie B, que no tienen pretensión teórica, que no tienen pretensión artística, que se hacen con presupuestos muy bajos, que están llenas de errores estéticos, ¿no?, de errores técnicos, de errores de continuidad, en fin, que son películas de cierta manera, entre comillas, malas en muchos respectos, muchas de ellas más abajo de lo B pasan a la categoría C hasta Z. Sin embargo, acaban siendo más interesantes que las grandes producciones de Hollywood, multimillonarias, etcétera, que son mucho más obvias,
que tienen un contenido mucho más obvio. The Matrix ya está pensada, o Blade Runner ya está pensada para transmitir temas filosóficos. ¿Dónde está el interés de analizar The Matrix? Como hay millones de libros. Pues es muy limitado, porque ya está todo metido ahí adentro. Entonces ya los directores le han dado a los filósofos en un plato la comida preparada y solamente tienen que ponerla en el microondas para recalentarla. Mientras que las películas de serie B exigen otro tipo de interacción, digamos, con el material. En este primer capítulo también desarrolla una crítica de lo que se conoce como el deficit model, el modelo del déficit, ¿no es cierto? Es una idea que tiene que ver que se basa, es sobre educación científica, ¿no? Es la idea de que las películas que tienen que ver con ciencia deberían representar, poner en escena la ciencia y la información científica de manera exacta, ¿no es cierto? De manera a poder desempeñar una función didáctica. Y se la juzga en función de ese criterio. Yo estoy totalmente en contra, desarrollo una crítica, creo, bastante fuerte de este modelo, porque justamente se olvida, ¿no? Si se exige que todo cine sea en el fondo didáctico, ni bien habla de un personaje histórico o de información científica, pues se olvida que su objetivo no es pedagógico, sino otro, ¿no? Es ganar dinero, entretener, etc. Bueno, el segundo capítulo sale del cine en realidad, y se ocupa de las historias sobre el cerebro, puestas en escena del cerebro, historias sobre el cerebro, en lo que se llamaba Pulp Fiction, ¿no? Esas revistas baratas, sobre todo de ciencia ficción norteamericanas, de los años 20 y 30. Y la razón por la cual está ese capítulo ahí es porque yo sabía que había una conexión, que había resonancias importantes entre el cine y la Pulp Fiction, pero lo había dejado de lado. Y mi esperanza era de que nadie se diera cuenta. Sin embargo, los reviewers de la primera versión del manuscrito pusieron el dedo en la llaga, y entonces yo me decidí a pasar unos meses nada más que escribiendo un capítulo nuevo dedicado a este tema, y yo creo que efectivamente vale la pena, porque las resonancias son absolutamente impresionantes, ¿no? Es decir, da la impresión, cuando uno lee estas historias, de que ya está viendo una de las películas, ¿no? Solo que la está viendo en papel. Además, estas revistas están ilustradas, y muchas de las ilustraciones ya evocan, por anticipación, de cierta manera, lo que va a aparecer en el cine. En realidad es al revés, por supuesto. Lo que la cronología demuestra es que el cine de serie B se va, en muchos casos, inspirar, aunque es difícil demostrar líneas exactas, se va a inspirar de la Pulp Fiction. El tercer capítulo se dedica sobre todo a las películas de serie B, y sobre todo al cerebro fuera del cuerpo como protagonista, lo que yo llamé ectocerebro, ¿no? Es decir, a las cabezas vivientes, pero sobre todo a los cerebros, como este que vimos en Donovan's Brain, es el cerebro mantenido en una cubeta, ¿no? Poniendo en escena el famoso experimento mental del brain in a vat, en general esperando que se lo trasplante en algún tipo de cuerpo, pero no siempre. No siempre. Entonces aquí anticipo ya una de las observaciones o conclusiones generales del libro. Bueno, parece que ya llevo mucho tiempo de exposición. Bueno, lo voy a decir entonces después. Bueno, voy a pasar entonces muy rápidamente sobre los otros capítulos. El cuarto capítulo es sobre la inmortalidad personal, es decir, sobre los medios de conservación del cerebro, y cómo por medio de la ficción, ¿no? Por la ficción del trasplante de los trasplantes sucesivos de cerebro para mantener la inmortalidad de una persona. Y aquí hay una paradoja sumamente interesante, y es que en estas ficciones, que también son literarias, y hablo de algunos libros, el cerebro no envejece. Es decir,
yo llego a cierta edad y quiero seguir viviendo indefinidamente, entonces hago que mi cerebro sea trasplantado a un cuerpo de una persona más joven. Pero todo ocurre como si mi cerebro no fuera parte de mi cuerpo, porque no envejece. Entonces, esto es un punto histórico sumamente importante porque es uno de los elementos que demuestran que históricamente el cerebro, ¿no es cierto?, ha asumido las funciones tradicionales del alma. Esto es algo que discutimos bastante con Francisco en el libro Big Brains, pero que el cine, a través de la ficción de la inmortalidad personal por medio de la conservación del cerebro, encarna. El quinto capítulo habla de los cerebros de Frankenstein. No voy a hablar de este tema porque me tomaría tiempo para explicarlo. Solo decir que la historia de Frankenstein, que casi todos supongo conocen, trata de la creación de la vida, pero muy rápidamente, a partir de los años 40, la manera de tratarlo en el cine no habla más de la creación de la vida, sino del trasplante del cerebro. Son todas tramas de trasplante cerebral. El sexto capítulo habla de memoria, amnesia, y de cierta manera muestra cómo el cine presupone la teoría que data del siglo XVII, según la cual somos esencialmente nuestras memorias, y nuestras memorias están localizadas en el cerebro. Y hay toda una serie de tramas y de desarrollos que ponen esta idea en escena sin necesariamente decirla explícitamente, pero la ponen en escena. Y esto es importante porque esta idea de que somos esencialmente nuestras memorias y que nuestras memorias residen de alguna manera en el cerebro sigue siendo fundamental, no solamente en la teoría de la identidad personal, sino también, por ejemplo, tiene consecuencias en la bioética, en la ética médica. Y finalmente, el último capítulo es un capítulo que, bueno, retoma el conjunto de los temas y llega, digamos, aquí resumo un poco las dos conclusiones principales o las dos constataciones principales, de las cuales decía que pueden ser un poco banales en comparación con la cantidad de materiales. La primera es justamente que el cine muestra lo que ya dije, ¿no es cierto?, que preguntas como la del sujeto cerebral, la de la identidad personal, son recursos, ¿no es cierto? Es decir, el cine es un recurso visual y narrativo para tratar estas cuestiones, pero estas cuestiones son a su vez un recurso, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad para mantener vivas, a través de las cuales se mantienen vivas preguntas que en el fondo no tienen una solución definitiva. Y la segunda constatación tiene que ver con la estructura de las películas. Es decir, el 100% de las películas tratadas postula que somos nuestro cerebro. Ese es el punto de partida. Siempre, siempre, siempre el punto de partida de la trama y de la acción es somos nuestro cerebro. Sin embargo, y esto es lo que a mí me resultó interesante, a medida que se va desarrollando la trama, a medida que se va desarrollando la acción, las películas problematizan, matizan, cuestionan e incluso a veces contradicen este postulado del que parten, ¿no es cierto? Y al fin y al cabo, todas estas películas que parten de la idea de que somos nuestro cerebro, solamente pueden explorar esta cuestión cuando muestran a personas enteras, ¿no es cierto? Es decir, cuando muestran a personas que tienen todo su cuerpo, por lo cual, en el fondo, para decirlo de la manera más general de todas, el cine, cuando trata esta cuestión sobre el reduccionismo cerebral y la parte del cerebro en la definición de la identidad personal y del ser persona, lo que hace fundamentalmente es recordarnos la naturaleza esencialmente encarnada y no reductible del ser humano. Entonces, es una conclusión a lo mejor un poco banal en proporción con la cantidad de materiales que llevan hasta ella. Bueno, aquí paro. Perdón por haberme pasado. No, muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Fernando.
Vamos a dar paso entonces a los comentarios, a los comentaristas. El doctor Jesús Ramírez es médico especialista en neuropsiquiatría por parte del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. Trabaja en esa institución como clínico, investigador y profesor. Es doctor en ciencias por la UNAM y profesor de metodología científica en el programa de maestría y doctorado en ciencias médicas. En 2009 obtuvo el Premio Nacional. Ha publicado más de 90 trabajos científicos dentro del campo de neurociencias clínicas, con reconocimientos de la International Neuropsychiatric Association en 2006 y la International Conference on Bipolar Disorders en 2011. Editó el tratado Principios de Neuropsiquiatría por la Asociación Psiquiátrica Mexicana 2019 y es autor de la novela Paramnesia, editada por Penguin Random House en 2006, y de los libros Breve Diccionario Clínico del Alma, también por Penguin Random House en 2010, Un Diccionario Sin Palabras, Almadía 2016, y Depresión, La Noche Más Oscura, 2020. Estos últimos exploran las fronteras entre la narración clínica y el ensayo científico. El libro Melancolía Creativa, también Penguin Random House, de 2022, es muy reciente, estudia los vínculos entre el dolor social y la creatividad literaria. Bueno, doctor Jesús Ramírez, pues muchas gracias por estar aquí de nuevo y adelante con su comentario. No lo escuchamos, está... Muchísimas gracias, Laura. ¿Me escuchan bien? Ya, muy bien. Sí, le agradezco la presentación y también a Angélica Morales la invitación. Pues para mí es una ocasión formidable para, digamos que poner un poco someter a discusión, en efecto, ¿no? Los discursos en los que yo estoy metido, digamos que son discursos académicos del campo de la neurociencia y de la medicina, que son, digamos, los dos campos que yo cultivo, y con estos otros discursos, ¿no? que ustedes están ahora proponiendo desde el campo de la antropología médica, el campo de la psicología y la fenomenología, la filosofía de la historia y ahora la filosofía del cine también, como entiendo que lo ha venido desarrollando Fernando Vidal, y que ciertamente todo esto pues se cristaliza, ¿verdad? En este nuevo libro, Performing Brains on Screen, libro que ahora presentamos aquí en el Seminario Itinerante de Historia, al que me siento muy honrado de haber sido invitado. Y entonces mi comentario inicial sería que yo abrí las páginas, ¿no? Estoy usando la metáfora porque realmente leí un PDF, pero digamos que abrí las páginas de este libro en forma para desarrollar rápidamente sentimientos de sorpresa, ¿no? Ese sería mi primer sentimiento epistémico, como le llaman a veces, ¿no? Ese fue mi sentimiento al conocer, digamos, el contenido, las palabras, el índice y el recorrido en realidad que nos propone Fernando Vidal en este libro, ¿no? Yo me sorprendí muchísimo porque honradamente no esperaba yo nada, ¿no? O sea, no esperaba yo nada, no tenía la menor idea de qué iba a tratar el libro. Pensé que si me lo recomendaba Angélica iba a ser de antemano un libro interesante, pero no sabía yo en qué dirección. Y estoy acostumbrado a leer cierto tipo de discursos cuando provienen del campo de las humanidades o de las ciencias sociales, y casi siempre son discursos críticos hacia la neurociencia y hacia la medicina, pero debo decir que casi siempre son discursos críticos también hasta cierto punto estereotipados o basados en versiones un poco caricaturizadas o simplificadas de lo que realmente hacemos en la clínica. Entonces, podríamos decir que esos eran mis prejuicios, ¿no? Antes de comenzar la lectura de este libro. Entonces, para mí, insisto, no fue una obra, la lectura de este libro ha sido digamos, la de una obra inesperada para mí, ¿no?
y notable. Muy divertida. Ahorita contestando su pregunta, Fernando, para mí fue una lectura muy divertida. Yo me divertí mucho leyendo esto y donde reconocí pues rápidamente dos características que me permitieron seguir adelante, ¿no? Porque cuando uno tiene esas características, a lo mejor francamente se disculpa, ¿no? Y ese día misteriosamente uno tuvo diarrea o COVID o algo así y no pudo estar en la presentación porque le daría pena hablar de un libro que no habría representado pues un reto, ¿no? Y este libro rápidamente reconocí que tenía mucha imaginación crítica, ¿no? Es decir, los recursos que utiliza el autor para conducirnos por los muy diversos escenarios teóricos que presenta son recursos muy imaginativos, ¿no? Por lo menos a mi nivel, yo nunca sabía qué era lo que seguía, ¿no? Que es algo en donde yo considero que yo me estoy divirtiendo y que yo estoy disfrutando la lectura. Incluso cuando a veces pueda no estar yo de acuerdo, ¿no? En los postulados o las hipótesis que propone un autor. Pero si para mí es algo inesperado y es algo que yo no puedo predecir rápidamente, pues me doy cuenta de que no es por lo menos un discurso estereotipado, ¿no? Y claro, el rigor académico, ¿no? Un rigor académico que se nota a lo largo de toda la obra y que se ve en el cuerpo de referencias, en el tratamiento teórico que se hace de las películas, ¿no? Películas que algunas las vi, otras no las vi, pero que en todo caso a mí me dejó pues la impresión el libro de que es una obra muy puntual en su escritura, ¿no? Muy clara, tiene mucha claridad en su exposición, cosa que se agradece, ¿no? Y me parece que está llena de riqueza conceptual, ¿no? O sea, riqueza de ideas y de referentes, no solo en el campo estrictamente cinematográfico, ¿no? En el cual no soy experto, sino en general en el, ¿cómo diré? En el mural, ¿no? Que nos presenta de la cultura contemporánea. Yo creo que a ese nivel que pues ninguno de nosotros tiene ninguna posición privilegiada, yo diría que el libro tiene una gran riqueza, ¿no? De imágenes, matices, ideas, símbolos, etcétera. Un poco sobre mi background para entender mejor desde dónde estoy hablando todo esto, pues en efecto me dedico a la medicina, ¿no? Y en particular a la medicina del sistema nervioso en el Instituto Nacional de Neurología. Aquí hacemos neurociencia clínica, yo hago práctica neuropsiquiátrica, o sea, la frontera un poco inestable entre la neurología y la psiquiatría, donde muchas de estas preguntas teóricas también se ponen en escena en otra forma, ¿no? En la forma de problemas clínicos que son como acertijos y que requieren una solución. Pero también tengo un background, digamos, como lector, ¿no? Y a veces hasta escritor de ciencia ficción, dentro de este género que yo, por mi cuenta, ¿no? En forma así un poco de amateur, yo le llamaba como la neurociencia ficción, ¿no? La neurociencia ficción, género que a veces cultivé como amateur, ¿no? O hasta publiqué alguna novela al respecto, pero que sobre todo yo pues fui lector de este género, ¿no? En el campo de la ciencia ficción, sobre todo anglosajona, ¿no? Pero no nada más anglosajona, de pronto también rusa o francesa o de lengua española, ¿no? Entonces, mis referentes serían, digamos, obras como El Hacedor de Estrellas de Olaf Stapledon, ¿no? Una preciosa obra filosófica de este pensador comunista inglés de la primera mitad del siglo XX, donde se hace una gran visión panorámica de las múltiples formas de la inteligencia en una obra especulativa comparable al Primero Sueño de Sor Juana u obras de esa naturaleza, ¿no? Que reflexionan acerca de esas preguntas abiertas, ahora de las que nos hablaba Fernando, y que en particular yo lo vería como un punto, una encrucijada muy interesante, ¿no? Entre las formulaciones contemporáneas o cerebrocentristas, ¿no? De las que trata la obra, y las preguntas previas, ¿no? Que incluso tenían más esta cualidad trascendente, ¿no? De el encuentro con la totalidad, la búsqueda del absoluto, el encuentro con la divinidad, porque de eso trata la obra El Hacedor de Estrellas, ¿no? Pero la menciono aquí porque el autor, digamos que diseña muchas formas posibles de inteligencia y su corporalidad. Otra obra que me parece importantísima en este recorrido sería Limbo de Bernard Wolf, una obra que creo que no ha sido llevada al cine o no recuerdo que estuviera referenciada aquí en el libro y que trata acerca de un neurocirujano, ¿no? Que es que escribe un panfleto así como para divertirse acerca de cómo la sociedad solo podría sobrevivir si se mutilara y tuviera un montón de prótesis, ¿no?
y luego viene una especie de cataclismo mundial y su obra sobrevive en una isla y él va a parar a esa isla donde la gente está poniendo en escena justamente sus ideas proféticas, ¿no? Entonces la gente ahí está toda llena de prótesis y tienen una sociedad que trata de desarrollar como una especie de tesis pacifista, pero con todas sus contradicciones. Y me parece que esa obra pone muy bien en su lugar estas teorías, ¿no? Que ahora Fernando nos ha platicado y que la obra desarrolla muy bien y que colindan, en mi opinión, entre esta neurociencia ficción, los experimentos mentales e incluso las versiones un poco más fuertes del transhumanismo, ¿no? Que van más allá de la mera ficción, o sea, serán ficción, pero pretenden ponerse en escena en el terreno tecnológico real de nuestras vidas, ¿no? Como se ha visto ejemplificado por el famoso Neuralink, ¿no? De este hombre Elon Musk, ¿no? Que para mí es un neurofraude, pero un neurofraude pues muy exitoso en términos mercadológicos y no se sabe si podrá tener éxito o no en el terreno científico. Personalmente lo veo todavía muy lejos. En fin, bueno, nada más estoy platicando estas cosas como para dar una idea del background con el que yo llego al libro, ¿no? Obviamente como lector de Philip K. Dick, ¿no? Que es un autor que está aquí, es un invitado no esperado a lo largo de toda la obra, ¿no? Por todas las películas que son paradigmáticas, Minority Report, El Vengador del Futuro, Blade Runner, a lo que Fernando le dedica evidentemente una reflexión muy, muy amplia. Y entonces, claro, yo no he sido realmente un experto en cine, entonces aprendí mucho en este libro, ¿no? Donde se han reseñado, como ya lo decía Fernando, más de 100 o 200 películas de géneros diversos, Pulp Fiction, Cine B, ciencia ficción, ficción especulativa y otras obras que podrían ser como alegorías inspiradas en la ciencia, ¿no? Quizá más obras de fantasía realmente, a los Ray Bradbury, ¿no? Como mis referencias son más literarias, pero estoy pensando en una obra a la que Fernando le dedica muchas reflexiones, que es El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, ¿no? Que más que ser una obra estrictamente en clave científica, viene a ser más bien como una obra de fantasía inspirada por la ciencia, al igual que La ciencia del sueño, ¿no? De ese mismo autor, Michael Gondry. Pero el libro va mucho más allá de un mero coleccionismo de films, ¿no? Que ya sería divertido, pero va mucho más allá de eso. Se trata de elaborar una crítica de la cultura en un sentido más amplio. Aquí, por ejemplo, hay un párrafo de uno de los primeros capítulos que dice que From Anthropology to Neurotheology, de la antropología a la neuroteología, From Cerebral Self-Help, o sea, de los libros de autoayuda cerebrales al movimiento de la neurodiversidad, el impulso neurocientífico se ha convertido en algo integral a las diversas formas de subjetividad individual y colectivas. Esta es una observación que hace el autor, ¿no? Y digamos que esa es la cultura que se quiere de alguna manera discutir, criticar a veces simplemente representar o mostrarnos, como lo decía Fernando, ¿no? Cómo el cine lo pone en escena. Porque ciertamente el cine no nada más representa, ¿no? Y esa tesis que ahora, como discutía Fernando, me parece muy, muy afortunada, ¿no? El cine de ninguna manera está simplemente haciendo una representación de los discursos sociales que a su vez son modificados o generados por la ciencia, sino que el cine produce también ideas que incluso después pueden ser el terreno en el que se inspiran algunos científicos, muchos científicos, y bueno, me incluyo aquí inmodesta o modestamente en esta lista. Fuimos inspirados por películas como Blade Runner. O sea, yo vi Blade Runner en 1982, yo tenía 8 o 9 años, ¿no? Para mí era fascinante la idea de los trasplantes de memoria, etcétera, ¿no? Y muchos otros neurocientíficos más jóvenes o un poco de mayor edad que yo han sido inspirados por el cine, y en este sentido hay como una especie de retroalimentación entre los discursos de la fantasía cinematográfica y los discursos científicos, las hipótesis científicas, las investigaciones que a su vez alimentan otra vez a la fantasía cinematográfica, ¿no? Nos decía ahora Fernando que el argumento principal es una extensión del último capítulo de un libro previo, ¿no? Que hace la pregunta si somos nuestro cerebro, y creo que esta es una de las preguntas centrales, sino es que la pregunta central del libro, no porque el libro se pretenda contestar esa pregunta, porque además ya Fernando nos decía que es una pregunta abierta, ¿no? Como la pregunta de qué somos realmente, cuál es nuestra identidad, cuál es la relación entre nuestro cuerpo y nuestra identidad, cuál es la relación entre nuestra historia y nuestra identidad. Son preguntas abiertas. Pero al menos el libro se pregunta cómo
pone el cine en escena esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se construye el sujeto cerebral a través de un diálogo entre cine y literatura, donde ya nos explicaba Fernando que este libro, sobre todo, pues se centra en el cine, pero una y otra vez también hay muchas referencias literarias, así como hay referencias científicas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esa idea central, ¿no? De que el cine más bien pone en escena estos valores y no solo los representa, ¿no? A veces da la impresión de que la imaginación del cineasta o del guionista y todo ese concierto colectivo que es el cine hace innovaciones, digamos, en el mundo de las fantasías, ¿no? Que después van a animar a los científicos también a crear sus propias obras. Entonces, nos decía Fernando que el performance, ¿no? Esa palabra que cuesta trabajo traducir al español, es una puesta en escena, una actuación. A veces también utilizamos la palabra desempeño, rendimiento, ejecución. Pero en fin, es un mecanismo sociocultural activo, nos dice Fernando, que fabrica las creencias, los valores, los problemas de la sociedad contemporánea. Yo esto lo estoy ahora mencionando porque quiero discutir un poco, ¿no? Al final de mi presentación o en los próximos minutos que me quedan, quiero discutir cómo se contrastan un poco los discursos académicos y los discursos de la ficción, ¿no? En torno a estos problemas. Porque el libro, pues, discute cómo se ha fabricado, ¿no? Esta perspectiva cerebrocentrista y lo que el cine ha jugado en ello, ¿no? O sea, hasta qué punto el cine ha jugado un papel en la fabricación de ese cerebrocentrismo que ciertamente está representado por las neurociencias también, ¿no? El autor cita a Gazzaniga, ¿no? Cuando dice: a simple fact that brain transplantation fiction makes it clear that you are your brain, ¿no? Entonces ese es el problema principal. ¿Realmente somos o no somos nuestro cerebro? El autor discute desde Descartes, John Locke. Me sorprendí mucho leyendo las referencias a Charles Bonnet. Felicidades, me parece una gran referencia porque Charles Bonnet justo representa la encrucijada entre la filosofía precientífica y una filosofía ya neurocientífica propiamente dicha, ¿no? Se discuten temas como la cirugía de trasplantes, el famoso brain in a vat, el transhumanismo y el lugar que ocupa el cerebro en la cultura contemporánea, donde ciertamente ha reemplazado al alma en su potencia simbólica, ¿no? Pero esto contrasta un poco con las teorías más contemporáneas de la ciencia, ¿no? O sea, yo diría que en la ciencia hemos tenido una transición de este cerebrocentrismo, que ciertamente tuvo un auge en los años 80, 90, y todavía está presente y es vigente probablemente, con otras teorías, ¿no? Por ejemplo, las teorías de energía libre de Carl Friston, ¿no? La teoría conocida como Active Inference o Predictive Processing, ¿no? Que plantea un poco de cómo la cognición emerge de la necesidad de la supervivencia, ¿no? De la supervivencia que se ve desde las células individuales, ¿no? Y este tipo de teorías se conectan con perspectivas enactivas o de neurociencia corporeizada, donde no se concibe ya la actividad del sistema nervioso como algo aislado, ¿no? Del resto del organismo, sino enraizado completamente en nuestra corporalidad, y donde además es muy difícil saber en qué punto empieza el proceso y en qué punto acaba, ¿no? O sea, hablando de la corporalidad extracerebral. Por ejemplo, los procesos de memoria, ¿no? Que son un capítulo central del libro de Fernando. Es muy difícil saber si los engramas de la memoria se circunscriben a las redes cerebrales del hipocampo, etcétera, ¿no? O se continúan en otros procesos epigenéticos que están representados en el resto de nuestro cuerpo, en procesos inmunológicos, en procesos endocrinos, ¿no? Donde también hay procesos de señalización y cambios moleculares que responden al aprendizaje, ¿no? Y a los procesos de individuación. Entonces, estas perspectivas enactivas, ecológicas, ¿no? Son, digamos, más contextuales, más históricas, más corporeizadas, ¿no? Y de alguna manera rebasan, ¿no? El nivel del cerebrocentrismo. Y yo me pregunto en ese sentido, ¿cómo serán asimilados después, ¿no? En la ficción cinematográfica? ¿En qué forma van a inspirar nuevas ficciones? ¿Y en qué forma esas nuevas ficciones también entrarán al terreno de la ciencia, ¿no? Termino con un pequeño comentario acerca de
uno de los temas centrales, ¿no?, del libro, que es el problema de la memoria y de la identidad personal, que pues sí, a mí es uno de los problemas que más me ha interesado y que Fernando desarrolla en forma muy original, a partir de ficciones como Blade Runner, Memento, The Eternal Sunshine, y donde... Claro, yo creo que esta idea, ¿no?, de los trasplantes de memoria o implantes de memoria es muy perturbadora. Yo creo que a muchos de nosotros nos produjo una gran curiosidad, ¿no?, desde que apareció, una gran curiosidad especulativa, ¿no?, si sería posible algo así algún día, ¿no?, cómo podría realizarse esto, esa famosa escena de Blade Runner, ¿no?, en la que Rick Deckard, ¿no?, le dice a esta chica, ¿no?, a la replicante, ¿no?, con la que está sosteniendo una relación romántica o prerromántica. Ella cuenta de cómo vio una araña, algo parecido, ¿no? Y él le dice que la desengaña, ¿no?, que son trasplantes de memoria de la sobrina del dueño de la compañía o algo así, que fueron implantados, y sin embargo esos recuerdos formaban parte de su identidad personal, ¿no? Eran claves de identidad, como se diría en algún sentido, ¿no? Sin embargo, hoy en día algunas teorías del self que yo creo que vale la pena de discutir también, como las teorías de Anil Seth en su libro Being You, o de Antonio Damasio en su libro The Feeling of What Happens, ¿no?, nos plantea de cómo el sentido del self, el sentido de presencia corporal que aparece en todo acto de conocimiento, ¿no?, están enraizados, digamos, en nuestra interocepción, y nuestra interocepción está enraizada en ese sentido de vitalidad que emerge de cada una de nuestras células, ¿no?, donde otra vez es muy difícil encontrar el punto que separa, digamos, lo neural de lo preneural, ¿no?, en nuestra corporalidad, y entendiendo a su vez que el cuerpo, ¿no?, el organismo está inmerso en un entorno que lo transforma, ¿no?, lo transforma en cada acto de interacción. Entonces, bueno, estas teorías, digamos, contemporáneas, pues me interesará mucho ver cómo pueden realizarse, ¿no?, en las ficciones cinematográficas. Finalmente, me ha gustado mucho el recorrido que ha hecho Fernando en este contraste entre discursos académicos y cinematográficos, y sobre todo esta idea central, ¿no?, de que el arte en general, aquí el cine en particular, pero en mi campo me interesa mucho la discusión en el terreno de la literatura, ¿no? ¿Qué es lo que puede aportar la literatura o el cine o las artes en general a esta gran discusión epistémica y ontológica y metafísica, ¿no?, de las relaciones cuerpo-cerebro, de las relaciones cuerpo-mente, del alma, etcétera, de la identidad? Pues es sobre todo mantener vivo ese vigor y esa vitalidad de la pregunta original, ¿no? O sea, de estas preguntas que el arte o el cine mantienen como problemas abiertos, ¿no? Y que en ese sentido se vuelven como, en mi opinión, ¿no?, como hasta cierto punto mecanismos de autoprotección, ¿no?, de nuestra cultura en contra de versiones totalitarias o autoritarias, ¿no?, de esto, ¿no? O sea, no se puede llegar a una conclusión ni científica ni filosófica porque el arte, la literatura o el cine van siempre manteniendo viva la pregunta, recontextualizándola, ¿no?, mediante la narración, mediante los ejercicios imaginativos de la ficción. Entonces, bueno, ese sería mi comentario final. Yo pues simplemente le agradezco mucho a este seminario itinerante, a Angélica y muy en particular a Fernando por esta obra que para mí fue muy inesperada, muy enriquecedora, y pues muchas felicidades, enhorabuena. Muchísimas gracias, Jesús. Realmente muy interesante su punto de vista. Bueno, ya Fernando responderá, tendrá unos minutos. Vamos a pasar con Nuria Valverde. Muchas gracias, Nuria, otra vez. Un gran gusto verte, aunque sea por Zoom. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es investigadora científica en el Instituto de Filosofía de Ciencias Humanas del CSIC. Sus intereses científicos están marcados por una fascinación por los compromisos éticos, epistémicos, políticos, ontológicos que adquirimos a través de la tecnología. Entre 2005 y 2008 trabajó como investigadora en el Instituto de Historia del CSIC de Madrid, realizando breves estancias de investigación en el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia en Berlín, el Department of History of Science de la Universidad de Harvard,
de Bakken Library de Minneapolis. Durante los últimos 11 años trabajó, tuvimos la fortuna de ser colegas, bueno, porque estuvo aquí en México como profesora investigadora en el Departamento de Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa. Actualmente dirige con Santiago Negrete el proyecto CONACYT, Exploración de Creatividad Relacional No Antropocéntrica. También es directora del proyecto financiado por la Fundación BBVA Rewiring, Éticas Ambientales y Epistemología Política de la, entre paréntesis, no intervención. Y entre sus publicaciones más recientes está la coordinación del monográfico Inteligencia Artificial y Nuevas Éticas de la Convivencia, aparecido en Arbor 2021, los textos Preserved Words, Vulnerability, Ontology and the Logic of Standards de 2020 y otro que se llama A Line of Touch, Liminality and Environment in 18th Century Spanish Empire, aparecido en The Routledge Companion to Hispanic Enlightenment en 2019. Pues Nuria, bueno, tiene muchas otras publicaciones, no las vamos a mencionar. Queremos oír su comentario. Muchas gracias, Nuria. Adelante. Pues muchas gracias a Itinerante en general, muchas gracias a ti, Laura, a Carlos, por invitarme, a Fernando por escribir este libro, que es, como dice Jesús, un libro muy divertido, porque Fernando tiene un toque irónico que lo, digamos, que generaliza en toda la escritura y está muy bien. No es, sin embargo, un libro fácil, ¿no? Es un libro que te obliga a estar constantemente, o sea, con un pie en el texto y otro pie fuera, ¿no? Como si expandiera sus raíces rizomáticas que te van llevando siempre a otro lado y a otras reflexiones. A mí la lectura me recordó, aunque puede parecer muy extraño, un libro de Raymond Queneau que se llama Ejercicios de estilo, que no es tal vez el más conocido de Queneau, pero donde la misma historia se repite con distintos estilos expresivos y literarios y cada una de sus repeticiones produce algo diferente, ¿no? Además, el libro tiene, tiene, por supuesto, la virtud de organizar, ¿no? Y crear una especie de abrir el campo, una taxonomía de un área de este cine de segundo orden, de este cine económico, ¿vale? Como las colecciones de serie B. Y esta propuesta taxonómica te pone como también en el lugar del visitante a un jardín botánico, ¿no? Donde generalmente cuando uno no es especialista en la taxonomía, lo que surgen son las asociaciones por contigüidad y también por características entre las plantas que emergen en el jardín. Pero tiene además tesis muy fuertes. Una de las que me llamó la atención es que en el año 36 Fernando considera que ya estaba, por así decirlo, los temas principales de este subgénero en torno al cerebro y la personalidad ya estaban pergeñados, ya digamos que se propone la colección de los problemas que después van a dar pie a una variación y a un análisis de esas variaciones. En 1950, a partir de 1950 y coincidiendo con estos periodos, con el periodo de la Guerra Fría, el cerebro va a cobrar ese sentido político del temor al control y a la manipulación. Y reaviva así un tema que era muy antiguo, un tema que en los años 30 dentro de la neurología y de las teorías pedagógicas, pues con las teorías sobre la sugestión,
ya había cobrado fuerza, pero el temor al control, el temor a la manipulación es un tema recurrente en las culturas. Y Fernando lo sabe muy bien porque ha trabajado, entre otras cosas, estos aspectos de la religión, los aspectos culturales asociados a la religión, que van desde el milagro hasta pues, la posesión demoníaca, ¿no? Bien, lo interesante entonces es cómo a través de todo este campo, ¿por qué el cerebro se va a convertir en el eje de la vulnerabilidad, ¿vale?, del sujeto? Antes de Locke, los sujetos desconfiaban de sus intenciones. Quiero decir, los primeros que se manipulan somos nosotros mismos, ¿no? Nos autoengañamos. Y el autoengaño era más poderoso que la posibilidad de que un tercero o un otro te manipulara. Pero de repente, con la teoría de la conciencia, el sujeto asume que quien mejor se conoce es él y todo lo que incide en uno puede convertirse en un riesgo para la manipulación. Esa es una de las vías de un proceso que no fue en absoluto lineal y que además se vio acompañado por consideraciones muy elaboradas sobre el sistema nervioso como interfaz entre el cuerpo y el alma. Pero a esto se llega, a esa idea del sistema nervioso como interfaz, independientemente de Descartes y la glándula pineal, a finales del siglo XIX. Finales del siglo XIX, por ejemplo, por poner un ejemplo, es imposible resumirlo todo, ¿no? Pero Jules Surin va a escribir su libro sobre el sistema nervioso central, en que, siguiendo a Alexander Bain, va a decir que el estudio del alma corresponde al fisiólogo, no al filósofo. Y ahí ya comenzamos ese tránsito al que Fernando alude sobre la identificación del cerebro con el alma. A partir de ahí, procesos que antes tenían una componente espiritual que implicaba cierto intercambio ontológico, van a ser explicadas por la imperfección morfológica o el daño cerebral, las condiciones larvarias o las disposiciones neurológicas, y así van apareciendo cerebros que son muy poco fiables, que son inestables, que están asociados a grupos sociales, empiezan a aparecer, y a esto contribuyó el electroencefalograma mucho como herramienta para definir clases de cerebros, que van a estar, como digo, asociados a grupos sociales, como el cerebro de los homosexuales, el cerebro de los indígenas, el cerebro del adolescente, en fin, todo este tipo de cosas. Vidal va a recoger toda esta historia a lo largo de su texto, de Performing Brains on a Screen, y recoge además muchas otras anécdotas que yo desconocía relativas a, por ejemplo, los orígenes de los implantes, ¿no? Por ejemplo, me asombró mucho el caso de los implantes de cabezas de perros que ni siquiera conocían y que lo asociaba más bien a la literatura que a un logro científico en algún momento. En cualquier caso, algunos de estos casos van a inspirar algunos de los argumentos de las películas que el subgénero produce, pero como Fernando dice, lo importante de estas no es su transmisión o su reelaboración de una experiencia científica, sino es algo más general, su carácter estructurante. Por un lado,
va a estructurar, este tipo de películas, estructura nuestra forma de experimentar la identidad o nuestra forma de experimentar los riesgos de la pérdida de identidad a partir de posibilidades técnicas y narrativas, unas más viables, otras menos viables, pero que nos van a sumergir constantemente en el ejercicio de la interpretación, en el ejercicio de dónde me ubica esta narrativa. Y abre así la discusión, una discusión que yo creo que es muy importante, que es la de en qué consiste la experiencia. ¿En qué consiste la experiencia y en qué medida me configura? O en qué condiciones mi experiencia no me configuraría en absoluto y si a eso le puedo seguir llamando una experiencia, ¿no? La lectura de este libro, por lo menos mi lectura de este libro, pues recoge las angustias de la época, aunque las conclusiones de Fernando y de Jesús, de que en definitiva ya estamos en el cuerpo no se puede dejar nunca de lado, la cuestión de dónde queda parado el cuerpo después de todos estos avatares ficcionales a través del cual lo reestructuramos, es problemático, ¿no? Por un lado, porque estamos, nuestra época está asociada a una acumulación propia de la posmodernidad de fragmentos, ¿no? De fragmentos de información, que es además muy visible en el comportamiento de las redes sociales, que amalgaman y van a recombinar formas que parecen autónomas, que nos parecen algo ajenas, que nos vienen dadas, somos los receptores de un montón de memes que luego volvemos a reutilizar, reincorporándoles un sentido o circulando un sentido que no conocemos bien y que al mismo tiempo terminan por ser expresiones constitutivas. Y por otro existe el riesgo, ¿no? O sea, hay un vértigo al que contribuye la entrada en escena de este sujeto cerebral, y es el vértigo de que sea posible el fin de la experiencia, como digo, como algo completamente opuesto, radicalmente opuesto a la gestión de información. El cerebro como órgano aparece a través de estas narrativas expuestas en Performing Brains como la esencia de la desencarnada no, porque Fernando se ocupa de decirnos constantemente que el cerebro sobre todo es un pedazo de tejidos, ¿no? O sea, el cerebro es carne, es fisiología, ¿no? Pero sí un cerebro de una naturaleza, bueno, más autónoma. Las series B tienen hay una especialmente que me divirtió mucho, que tiene una forma muy clara de demostrar que el cerebro es carne, y es una en la que para acabar con una invasión de ectocerebros, estos cerebros que son capaces de movilizarse sin tener un cuerpo humano, pues acaban con ella con una encefalitis, por supuesto, porque son organismos que pueden ser combatidos por otros organismos, y no hay una definición más clara, ¿no? de la materia viva, ¿no? Pero en cualquier caso lo que sí opera es esta disociación entre el cerebro como depósito de la racionalidad y de la narratividad con el cuerpo, que se convierte en una especie de instancia sin pasado, que me recordó algo que para mí es muy inquietante, y es el libro sobre la tortura, The Body in Pain, de Elani Scarry, donde ella dice que la tortura está encaminada a convertir el cuerpo en la única certeza, ¿no? No hay mundo, no hay pasado, no hay futuro, y con ello tampoco hay una
esperanza. Las narrativas con las que nos enfrenta Vidal, y algunas de forma muy jocosa, oscilan, sin embargo, entre un gradiente, ¿no?, en el que, por un lado, está ese ectocerebro, ese cerebro completamente autónomo, y por el lado, es el cuerpo, que es el lugar donde recae el dolor, donde recae el desconcierto, y sobre que se ejecuta la narrativa. Cuando Fernando dice estas películas no se pueden liberar del cuerpo, porque el cine sobre todo es enactment, el cine es sobre todo performance, y eso requiere una materialidad. Sí, en efecto, sobre los cuerpos recae todo eso, pero no siempre eso es, digamos, el consuelo, ¿no? Es la evidencia de que está ahí, pero no sabemos si en las mejores condiciones. Estos dos extremos, por supuesto, indican que hay una conexión, que no hay el uno sin el otro, pero por un lado uno puede, en cualquiera de los extremos desaparece en algunos aspectos puede aparecer la autoalienación, y en el otro puede aparecer el aplastamiento del resto de las narrativas. Por eso políticamente son también, y metafóricamente son tan poderosos. Las lecturas políticas creo que se ven claramente, pero las políticas también emergen, las interpretaciones también emergen de las transformaciones que se proponen, ¿no? Transformaciones sobre la concepción de la memoria, sobre su función social y comunal, una vez que se hace recaer sobre este órgano, sobre el cerebro, el locus único de la memoria, y por otra parte se convierte a la memoria en algo susceptible de disciplina de datos, ¿no? de ser tratado con una disciplina de tratamiento, con unas prácticas de tratamiento de datos. Fernando Vidal lleva años explorando las condiciones en las que surge y se ha consolidado, hasta cierto punto, por supuesto, el sujeto cerebral. En el último de sus libros, en el que escribe con Francisco Ortega, Being Brain, los autores dicen que la convicción de que los individuos se constituyen sobre esta identificación con el cerebro siempre depende de las circunstancias, ¿verdad? Porque nunca somos un único tipo de sujeto, y cómo nos definamos, cada vez que nos definimos, va a abrir distintas perspectivas sobre las políticas del cuerpo que se pueden aplicar, que se pueden desplegar. Y una de las cosas que muestra Performing Brain es efectivamente que el sujeto tiene un carácter titubeante, ¿no? No es posible resolver ni dónde está la personalidad, ni qué es la personalidad, ni qué es el sujeto, ni su grado de autonomía. Y esto es raro que se diga desde la filosofía, pero es bastante, bueno, ya es un discurso consolidado, ¿no? Preguntas sobre la identidad y la esencia humana. Y sobre todo no se puede decantar, es imposible decantarse a favor de una concepción de la personalidad. Esta también es una tesis recurrente de Being Brain, para quien cada vez que la idea de, vamos a ver, favorecer una única teoría daría lugar a un aplanamiento absoluto del sujeto, y no permitiría explicar la experiencia, y no permitiría explicar nuestra relación con lo contingente, ¿no? Nuestra reactividad. A lo largo del libro, entonces, vamos a ver cómo Fernando persigue distintas formas en las que el cerebro, protagonista principal de la producción cinematográfica, se incorpora a un tipo de argumentos y especulaciones sobre la identidad personal y sobre la personalidad. Él emplea en inglés el término personhood, que es, digamos, la característica que te identifica como una persona, y personal identity, que digamos que es la característica que te individualiza respecto a otros miembros de la clase. En el trayecto,
surgen todo tipo de peripecias y los eventos que sugieren las películas van dando lugar a la expresión de preguntas, de inquietudes, unas filosóficas, otras más bien existenciales, o sobre los impactos de la cultura de este tipo de identificación con un órgano específico. Preguntas que sobre todo tienen que vérselas con dos factores: la materialidad del objeto y la naturaleza no solo personal, sino social, ¿no? del cerebro, ¿no? Dos condiciones que van a determinar no solo las posibilidades de intervención del cerebro, así como ficción autónoma, sino sobre el cerebro considerado como una entidad autosuficiente. A partir de ahí ya podemos, digamos, que empezar a imaginar las posibilidades de la experiencia. Es decir, las posibilidades de una interpretación personal de los acontecimientos que nos afectan. La palabra clave es personal, porque eso es la incógnita del libro. En su ensayo La aventura, Giorgio Agamben definía la aventura como el evento, es decir, la circunstancia contingente, que configura al sujeto toda vez que éste se entrega a la aventura voluntariamente, ¿no? El sujeto, dice el filósofo italiano, no preexiste a la aventura. Al final de la aventura, el sujeto se reconoce a sí mismo como portavoz de una experiencia y recibe el nombre que le identifica. El ejemplo que pone Agamben es el de Percival, el héroe de la novela de Chrétien de Troyes, que antes de comenzar, o sea, cuando comienza la aventura, carece de nombre y solo al final se le nombra y sabe que se llama Percival el galés. La aventura de los ejemplos que explora Performing Brain no cumple exactamente, o cumple, digamos, una función algo diferente a esta que nos ofrece Agamben. Y ello porque presupone la preexistencia, o tiene que darse la preexistencia de un sujeto. Y es la continuidad de esta preexistencia la que se tiene que salvar. Son aventuras, además, que tienen lugar en el cerebro, o mejor, que intentan hacer del cerebro un lugar, ¿no? Y en aventuras, y esto es su sentido fuerte de aventura, en el que los personajes adquieren identidad en la acción y por eso son performativos, por eso son performing brain. Al mismo tiempo, todos ellos se van a estructurar sobre una tensión fundamental que resulta de la combinación entre su calidad de experimento mental, cuyo resultado se aplicaría a sujetos de una misma clase, que es lo que hace un experimento, y la peripecia, que es absolutamente individual. Están los dos factores. Yo creo que este es un acierto para mí muy revelador, plantear toda esta ficción como experimento mental, porque nos da unas claves de, primero, porque nos proyectamos y nos sentimos tan identificados, y después cómo es posible salvarse del resultado del experimento, porque combinan una noción de aventurera con esta otra noción de racionalización experimental. Pero lo que sucede entonces es que nunca está claro si los personajes están buscando algo o son objeto del destino. No siempre está claro. No hay un límite claro tampoco entre la experiencia voluntariamente aceptada, a la que se refiere Agamben, y la experiencia transpuesta, la experiencia injertada, aquella que emana de las manipulaciones que se proponen. Y de hecho, el libro todo el rato te está dejando ver un trasiego constante de un lado para otro entre los caracteres clásicos, que pueden ser el científico, pero también
la criatura, el monstruo, y que tienen un carácter integral, ¿no? Son elementos, personajes en los que nos reconocemos. Básicamente contable Sí, pues ya. Perdón. Bueno, son personajes con los que nos podemos identificar mejor y otros personajes que, siendo verosímiles o que pueden alcanzar un cierto grado de verosimilitud, como ese brain in the bat, ese cerebro en la cubeta, no nos podemos identificar con ello. Y por último, también nos hace ver efectivamente los tránsitos constantes entre la aventura y el destino, ¿no? Tal vez la historia de Frankenstein, tal como la narra Fernando, se deja ver muy claramente. Frankenstein es el producto de una aventura y es un sujeto que se tiene que aventurar a relacionarse con otros, ¿no? Y con el paso de tiempo se va convirtiendo en un elemento que está sujeto a un destino que está impuesto radicalmente por un cerebro criminal, generalmente un cerebro dañado. Y entonces toda la actividad que se le atribuía a la criatura como un sujeto que estaba enfrentado a su condición perpetuamente infantil, sin lenguaje, con una movilidad inexpresiva, se va a desplazar al cerebro y este va a ser el que actúa y puede hacerlo en virtud de su capacidad de transmitir información. La tesis del libro, por supuesto, es que el proceso de desplazamiento siempre fracasa. Por así decirlo, el experimento nunca puede con la aventura. Hay un baile constante en los... Entonces son muchas películas. Por supuesto, yo no las he visto todas. Es decir, no he visto ni una pequeña parte de ellas, pero solo los títulos te van dando, leerlos, te dan dando una idea de las variaciones de las versiones y cómo al variar el título se pone en evidencia también una inestabilidad. O sea, no se ve claro quién es exactamente el personaje, sobre quién recae la voluntad, sobre quién la personalidad, quién es exactamente el que está corriendo la aventura y quién es el sujeto de un destino. Muchas de las opciones que se toman sobre quién es quién y quién va a hacer quién va a tener éxito como héroe y quién fracasa como villano, dependen de lo que Fernando cuenta, es decir, políticas de la empresa, necesidades del mercado, condiciones de la industria cinematográfica. Pero aun cuando... Bueno, alguien sí está hablando. Bueno, en cualquier caso. En todo caso, hay que ir cerrando, Nuria, por favor. Vale, muy bien. Muy bien. Dentro de las cuestiones que se tocan en el libro, ¿no? Bueno, el de la memoria, como decía Jesús, es tal vez uno crucial, porque desde el siglo XVIII la memoria no solo garantiza la lógica, sino que también garantiza la moralidad. Actuar requiere memoria, la responsabilidad requiere memoria, perder la memoria implica perder al sujeto moral, pero también el hilo de la narrativa personal, en el caso de la memoria retrógrada, y no hay posibilidad de justificar los actos de una vida si no se tiene este recurso al pasado. Y esta es la condena en realidad del sujeto autónomo, del sujeto que nace con la modernidad y que en realidad
estaba pensando en un elogio que hace a este sujeto Otto Weininger y que suena terrible porque suena como algo que no puede estar más solo, no puede estar más abandonado, no puede estar más desconectado de la realidad. Y esta posición anómala, esta posición de ser incapaz de relacionarse, en realidad se expresa muy bien también en los casos de el cerebro de otro injertado en el mío, ¿no? En la idea de que no podemos acompañarnos, no podemos ser jamás dos, tenemos que ser coherentes, íntegros y autónomos, ¿no? Y que abren además, son este tipo de propuestas las que abren la puerta a las preguntas sobre quién es el auténtico yo o qué estatuto tiene mi condición de un presente en el que somos más de uno, es decir, cómo puedo asumir mi multiplicidad o cuáles son las experiencias y los recuerdos autónomos, ¿no? La espacialización, bueno, la pregunta por las formas de representación que se replantea según se represente la memoria en el cine, pero hay una tendencia en estas películas, ¿no? A que la memoria no se entienda como evocación, esto también lo decía Fernando, sino como un film, una película de eventos, como un álbum de fotos. Y decía Marc Augé que una memoria semejante, una memoria que es la memoria del viajero que posa delante de la Tour Eiffel o delante de las pirámides, es una memoria que, como diría Benjamin, es una memoria completamente esterilizante, ¿no? Una memoria pasiva, una memoria acumulada, una memoria verdadera, objetiva, ¿vale? Y en la cual no hay, o que se vuelve en contra de ninguna función genuina de la memoria, ninguna memoria realmente personal que atestigue de los cambios, de la variación y de la autopercepción del sujeto, ¿no? La espacialización que presentan estas películas sobre cómo se localiza la memoria en el cerebro permite hablar de la transferencia de memorias grabadas, memorias descargadas, sin que por eso haya ningún movimiento de experiencia. La experiencia quedaría suspendida, simplemente tendrías memorias. Pero es imposible, o sea, es imposible realizar la interpretación de la memoria desde esa perspectiva. También lo dice Fernando. Ni las experiencias ni las memorias son intrínsecamente traumáticas. Tampoco necesitan ser verdaderas para serlo. Y nada de esto pone en cuestión la autenticidad de la subjetividad. De las propuestas sobre... Lo que pasa es que de repente nos encontramos con preguntas que ahora mismo están configurando, por ejemplo, las respuestas de la neuroética. Por ejemplo, ¿debemos editar la memoria de las personas para hacerlo más llevadera? ¿Está bien suprimir el recuerdo del trauma? Y podemos decidir qué recuerdos son reales o no. El criterio de que estén en el cerebro es un criterio suficiente para consensuar la realidad de la memoria. Si después de todo uno decide que la memoria no tiene esa calidad de real tal como se presenta en estas películas, o que no tiene por qué ser completa, ni favorecer una continuidad narrativa real, no sé lo que sea eso, y que la memoria no es única y personal. Llama la atención en el análisis de Fernando sobre Eternal Sunshine cómo hay en un momento el protagonista ve que otra persona está tomando sus palabras y sus recuerdos y se los está relatando a otra persona. Entonces siente que está siendo suplantado. Y yo me acordé de Cyrano de Bergerac,
¿no? Esta relación simbiótica en el que los recuerdos y las acciones de los otros también son los nuestros, y es muy difícil de saber de quién está enamorada la chica, si del cuerpo que gesticula o de la voz que la requiebra, ¿no? La ficción Nuria, se sostiene. si podemos cortar ahí. Sí, perdón que te interrumpa. No, nada más. Creo que hay una cosa que es esto con lo que quiero cerrar, y es que hay una cosa que queda latiendo en el texto. Una es la voluptuosidad de la memoria, la necesidad de experimentar con ella, de contarla, narrarla, volver a decirla, y que eso es algo que el cine hace muy bien, ¿no? Recordar es compartir, como Dr. Zauché, es morir un poco, pero morir un poco menos solo, ¿no? Y la otra cuestión es la solidaridad con los perturbados, la idea de que tenemos memoria porque la compartimos con otros, los recuerdos cobran sentido en el intercambio con los demás, y por eso es tan difícil llegar a conclusiones de que se puede extraer y pegar. Bueno, nada más. Como veis, os recomiendo el libro vivamente. La cantidad de reflexiones a las que da lugar y la riqueza de las mismas, a las que ya estaba haciendo referencia a Jesús, son impresionantes. Nuria, muchísimas gracias. Perdón por apurarte. Está muy interesante tu comentario. Pero bueno, que tengamos tiempo de escuchar a Fernando, un poco, un breve comentario, Fernando, para dejar espacio al menos a 1 o 2 preguntas del público que ha estado aquí acompañándonos. Bueno, realmente apabullado por tantas buenas observaciones, tanta generosidad conceptual y de lectura. Es fantástico tener buenos lectores, no siempre ocurre, pero he tenido suerte. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Nuria. Jesús, ya te escribiré para que me des algunas de tus referencias y me pondré a leer Paramnesia, Melancolía, etc. Imposible entrar en muchos detalles, pero hay un punto. Hay muchos puntos en los que, bueno, van en diferentes direcciones y algunos puntos en los que se solapan, y voy a entrar en un punto en el que se solapan de una manera un poco inesperada. Jesús efectivamente mencionaba que la neurociencia, es decir, la neurociencia de los neurocientíficos serios, no de los que hacen neuroantropología y neuroteología, y neuro, etcétera, etcétera, sino los que están en el laboratorio, los que están en la clínica, etcétera, ha evolucionado en una dirección mucho más, digamos, holística, podríamos llamarla, ¿no es cierto? Donde el cerebro y el sistema nervioso forman parte de, pues, todo un organismo que de hecho está cada vez más integrado, ¿no? Cuanto más se sabe, más se ve que el sistema nervioso y el cerebro está integrado con todo el resto. Como decía Jesús, con los procesos endocrinos, con los procesos hormonales, con los procesos inmunológicos, etcétera, etcétera. Hoy, esta mañana, leo un artículo en donde se resumen unas nuevas investigaciones sobre las relaciones entre el cáncer y la neurociencia, es decir, que se suponía que la idea es que efectivamente procesos que tienen lugar en un lugar completamente diferente del cuerpo, como pueden ser los procesos cancerosos, pues tienen una conexión que todavía no se conoce bien con procesos específicamente neurológicos, ¿no es cierto? Sabemos que el cerebro, de cierta manera, es lo que guía todo lo que ocurre en el cuerpo, pues también, ¿por qué no el cáncer también? Pues bien, son investigaciones muy de punta y todas ellas convergen en la dirección de una integración cada vez más grande. Ahora bien, esto es un desafío enorme para algo como el cine. ¿Por qué? Porque por un problema que se puede llamar el problema de la figurabilidad, ¿no es cierto? Aquello que es representable como acción entretenida y como acción que pueda dar lugar a una trama,
¿no es cierto?, a una trama que se pueda contar, en donde ocurran aventuras, en donde ocurra algo. Digo algo de esto muy rápidamente en el libro cuando digo que sí, que se podría hacer una película sobre el cerebro, se podría hacer una película de 2 horas sobre la sinapsis, ¿no es cierto? Pero sería como igual de interesante que la película de Andy Warhol sobre el Empire State Building, ¿no es cierto? 24 horas de un plano fijo con una cosa, ¿no es cierto? Entonces, esto no es lo que el cine busca, no es lo que la mayor parte del cine busca, lo que el 99,9% del cine busca. Entonces hay un problema de figurabilidad. Y esto es en parte, este problema que no es un problema de evolución de la ciencia, pero que sí es un problema de representaciones y de creencias, digamos, sociales, fuera de la ciencia especializada, y que conecta con tu observación, Nuria, que es que sí, a mediados de los años 30, los temas principales, ¿no es cierto?, las tramas principales y de cierta manera las creencias principales ya estaban establecidas, y todo lo que vino después, hasta hoy mismo, ¿no es cierto?, son variaciones sobre esta cuestión de el trasplante del cerebro, la localización de las memorias en el cerebro, con variaciones, ¿no es cierto? Por supuesto que va cambiando, se van actualizando ciertos aspectos de la presentación, ¿cierto?, de la performance del tema. Pues se ven menos cirugías y se ven más pantallas con neuroimágenes. Pero el problema es que tienen que poder verse este tipo de cosas, y tiene que poder haber seres humanos que estén... Y como vemos en algunas películas muy sofisticadas, como son las de Gondry, por ejemplo, ¿no es cierto?, como puede ser Eternal Sunshine of the Spotless Mind, la representación, o digamos la performance de esta complejidad, es un desafío enorme, para el cine. Pero no solamente es un desafío enorme para el cine, también es un desafío enorme para todos nosotros, porque es mucho más fácil, ¿no es cierto? Y de hecho, y esto es una cosa que habíamos conversado mucho con Francisco Ortega cuando terminamos el libro, dijimos, ¿cuánto tiempo tardará este libro en estar desactualizado? Pues no está desactualizado, porque yo abro el diario todos los días y sigo viendo el mismo tipo de cosas, ¿no es cierto?, que discutimos aquí, una década después. ¿Por qué? Porque estas imágenes simples, ¿no es cierto?, son las que impactan, son las que son fáciles de asimilar, son las que son fáciles de transmitir. Entonces hay paralelamente, y esto lo tematizo un poco en el libro, paralelamente a lo que es la evolución de la ciencia, los cambios de la ciencia que van en una dirección de una complejidad cada vez más grande, como puede ser la integración de la que hablaba Jesús, entre la neurociencia y todo el resto, ¿no?, del funcionamiento del cuerpo, y la figurabilidad, ¿no es cierto? Es un desafío enorme. Entonces, los políticos quieren una visión simple, ¿no es cierto? En las políticas educativas, si hacemos tal cosa, el cerebro del niño va a cambiar de tal manera. Bueno, resulta que no funciona así, pero es muy difícil transmitir algo diferente de manera simplificada. Por consiguiente, se van manteniendo, ¿no es cierto? Hay una especie... La cultura, yo creo que se caracteriza por la inercia, y eso los historiadores de la ciencia lo saben bien. Por ejemplo, antes se suponía que en el siglo XVII hay una revolución científica, la revolución científica elimina completamente el aristotelismo, la noción aristotélica de la materia, la noción aristotélica del alma, y que entra una visión completamente diferente. Pero a lo largo de las últimas décadas se sabe que las continuidades son enormes, es decir, hay una constante, hay una inercia muy grande entre las ideas más antiguas y las ideas más recientes. Y yo creo que, por ejemplo, la comprensión que tenemos nosotros, yo me incluyo, los públicos laicos, por ejemplo, de cómo funciona el universo, es una visión completamente anticuada, porque ¿quién puede entender la física cuántica? ¿No es cierto? ¿Quién puede? Es decir, yo no lo entiendo, yo ni siquiera entiendo cómo funciona un teléfono, pero esto es otro problema. Lo que quiero decir es que se van manteniendo a lo largo de la historia cultural imágenes que
se van perpetuando porque son transmisibles, porque son más fáciles de asimilar, porque es más fácil realizarles variaciones, ¿no es cierto? Entonces, tu pregunta, Jesús, de cómo va a hacerse cómo va a entrar, cómo se va a integrar en la literatura y en el cine y en el arte estas nociones mucho más complejas de cómo funciona el cuerpo-mente, digamos así, del ser humano, es una pregunta abierta y es un gran desafío y exige mucha imaginación y probablemente habrá, como ya hay ejemplos, ¿no es cierto?, que utilizar cada vez más las propias tecnologías, ¿no es cierto?, que se manejan en la ciencia. Pero esto conecta con lo que subrayaba Nuria, que para mí también fue una sorpresa, que es que a mediados de los años 30 ya están los temas. El gran blockbuster, el gran éxito cinematográfico de Jordan Peele, Get Out, que es de ahora, no sé cuándo es, 2019, ya no recuerdo el año, pero es muy, muy reciente, es nada más que una mera repetición de historias que ya estaban formuladas en los años 30. Trasplante de cerebro, inmortalidad a través de los trasplantes, con toda una serie de dimensiones políticas que son más nuevas, con toda una serie de barnices tecnológicos que también son más nuevos, pero a mí lo que me impresionó, una de las cosas que me impresionó en toda esta historia que he tratado de contar, es la continuidad impresionante de los temas. Y yo creo que en gran parte es no solamente por una necesidad interna, ¿no?, la dificultad de figurar y la necesidad para el cine de presentar algo que los públicos más o menos reconocen y que no desvíe excesivamente, sino también porque son preguntas abiertas. Ahora, esto en la cultura, yo estoy convencido de que hay una gran inercia. Por ejemplo, ¿no?, en un campo completamente diferente, el Ulises de James Joyce. Cualquier historia de la literatura nos va a decir, el Ulises de James Joyce revoluciona la manera de escribir, revoluciona la literatura, el modernismo nunca más va a ser lo mismo, la literatura, etcétera, etcétera. Pues la lectura es lo mismo, porque los libros que tienen éxito son libros que están bien construidos, que están escritos en un idioma claro, convencional, reconocible, etcétera, etcétera. Estos son los libros que se venden por miles y miles y miles. James Joyce, ¿cuánta gente lee el Ulises de James Joyce? Y entonces esta inercia cultural pues está también presente en la historia que he contado, y creo que es una de las lecciones en realidad de lo que he tratado de contar. Es a lo mejor medio desesperante, pero creo que es así. No creo que sea desesperante, al contrario. Tuvimos el privilegio de oír dos comentarios muy interesantes gracias al libro, Fernando. Pues tenemos un poquito de tiempo para ver si hay alguna pregunta o, no sé, alguien del público que se anime. O bien, Nuria o Jesús, si quieren hacer una contra respuesta, alguna intervención. Sí, Jesús. Sí, yo solo quiero disculparme porque voy a tener que retirarme por cuestiones de aquí del hospital, pero quiero felicitar a Fernando porque de verdad el libro es muy estimulante. Yo lo voy a recomendar entre mis colegas y conocidos del mundo de las neurociencias también, porque una cosa inesperada que también puede suceder es que de pronto algunos encuentren que su propia visión, digamos, filosófica de lo que es el ser humano y la vida y no sé qué, se parece más a la visión que han fabricado, digamos, que se ha retroalimentado a través de la ficción cinematográfica, que a lo que en teoría dice la ciencia, ¿no? O sea que es muy interesante ese mecanismo de síntesis al que ahora te referías, Fernando, y de cómo lo figurable, lo que puede verse, lo imaginable, etcétera, acaba por generar una visión estereotipada de la que, por supuesto, los médicos, los científicos, los psicólogos, etcétera, también estamos
digamos, vulnerables a incurrir en esas formas en esa mirada estereotipada, ¿no? Entonces también tu libro nos ayuda mucho a prevenirlo. Eso era todo lo que quería decir. Agradezco muchísimo. Saludos a Nuria, Fernando, Angélica, Laura y a todos. Muchas gracias. Muchísimas Gracias, gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Sí. Bueno, Nuria, no sé, te corté miserablemente. Pero está perfecto. Yo en realidad hubiera querido empezar simplemente recomendando el libro y recomendando el libro desde una perspectiva también proactiva. Quiero decir, esa cosa de jugar a detectives que dice Fernando, ¿no? De ir viendo las películas que no conoces y cómo cada vez que ves una, yo he visto pocos de las que propone, pero alguna, y encuentro todavía más cosas que enriquecen el argumento. Es muy difícil escribir un libro sobre cine sin compartir todo este bagaje que está de trasfondo, pero es muy divertido ir brujuleándose entre las películas y descubrir. Muy bien, no, realmente, bueno, no sé, no, la gente no se anima, el tiempo se acabó, pero sí quiero decir que toda esta idea de cómo se co-construye cine y medicina, porque el cine además es un aparato, es un instrumento, uno más que parece integrarse en la escena clínica. Me parece fascinante, digo, por mis desviaciones propias, mis intereses de investigación, me parece muy interesante, muy provocador. Es un viaje, como decía Nuria, es algo, es una aventura, digamos. Bueno, aquí hay surgen varios comentarios, mucha gente agradece la sesión. Bueno, hay alguien desde Perú, Janet Dolores, que dice: me quedo muy intrigada por el tema del libro y por supuesto que está interesada en la adquisición. Bueno, antes de que pues se retiren los últimos participantes, quiero anunciarles que la próxima sesión de itinerantes será si no me equivoco, el 19 de septiembre. No es cierto. No, perdón. Está aquí en el chat, va a Está en ser el el chat. lunes 26 Perdón, de septiembre a lunes las 11. El lunes 26 de septiembre a las 11. Es una sesión especial porque es híbrida, es decir, va a ser en el Colegio de México y, bueno, también lo vamos la gente puede participar por Zoom. Vamos a hacer la primera vuelta a la incorporación de carne y hueso. Y también queremos anunciarles que ya está, en unos minutos va a estar publicada la convocatoria para participar el año que entra en itinerante, ¿no? O sea, para que lean la convocatoria y manden sus trabajos, los invitamos si quieren participar. Está ahí en el chat donde se puede adquirir el libro y pues si no hay otra intervención, yo les quiero agradecer a todos, a todas, a todes su permanencia aquí, y bueno, pues haber escuchado tan interesantes intervenciones. Gracias, Nuria. Gracias al doctor Ramírez, que ya se fue. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en Itinerante. Un placer para mí y una gran oportunidad de poder participar en el seminario y el privilegio de los comentarios, por supuesto, de Jesús y de Nuria. Muchas gracias. Sí, Nuria, muchas gracias. Pues gracias, Fernando, que todo siga muy bien y esperamos vernos pronto en el mundo del Zoom o en presencia, si es posible.
Gracias. Hasta Adiós. luego. Hasta Hasta luego. luego. Recording Gracias. stopped.